tardes. Les damos la bienvenida a este conversatorio de la Red de Escritores Ciudad de Medellín, un programa de la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, que hace parte de la jornada complementaria Ciudad Escuela de la Secretaría de Educación Municipal y la Red Medellín de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial, el escritor Carlos César Arbeláez, a quien saludamos de manera cordial. Extendemos el saludo a cada uno de los estudiantes que nos acompañan en este día. Ellos pertenecen a las siguientes instituciones: Institución Educativa El Bosque, Institución Educativa Agustín Nieto Caballero, Institución Educativa Alcaldía de Medellín, Institución Educativa Yermo y Parres. También queremos enviar un saludo especial a todas las personas que están participando de la transmisión vía live stream. La Red de Escritores Ciudad de Medellín es un programa que busca potenciar el aprendizaje, la sensibilidad literaria y la capacidad de comunicación oral y escrita en los niños, niñas y jóvenes de la ciudad. Desde el año 2012, este programa ha hecho parte de la jornada complementaria Ciudad Escuela, que busca contribuir a la formación ciudadana de los niños y jóvenes de la ciudad y al desarrollo de habilidades y competencias para la vida a través de estrategias para el uso creativo del tiempo libre. Damos la palabra a la profesora Carolina Toro, quien nos recordará cuáles son los propósitos del género narrativo en la Red de Escritores. Buenas tardes para todos y todas. Imagino que los estudiantes que están acá adelante son los estudiantes de la profe Maribel. Sí, señora. Bueno, como ustedes ya saben, nosotros, todos los que estamos acá, pertenecemos a un género de la red que es el género narrativo. También en la red hay otros géneros, pero nosotros estamos trabajando con el género narrativo porque queremos aprender a contar historias, a contar cuentos y a que todo lo que imaginamos en nuestra cabeza lo podamos poner en palabras de una forma coherente y ordenada. Entonces nosotros nos encargamos en el género narrativo de aprender a contar esas historias, como por ejemplo en cuentos o en historias pequeñas, en cartas, y exploramos todos esos seres fantásticos, las maravillas de la naturaleza. Entonces potenciamos mucho toda la imaginación de los niños y las niñas de la red. También nos encargamos de explorar otros géneros como el poético, el dramático, el expositivo, pero nos enfocamos mucho más en la creación de cuentos o novelas o historias cortas. En este momento estamos trabajando con un proyecto que se llama el Moleskine o diario personal. Entonces los estudiantes están llevando su diario personal y en el día a día están escribiendo sobre las cosas que les suceden. Entonces nos vamos a encontrar con relatos que son algo informales, de hoy me levanté, lo que hice en el día, las personas con las que me encontré, y la idea es que con esos relatos informales nosotros vayamos construyendo una biografía o una autobiografía y nos vayamos acercando a otros tipos de relatos un poco más elaborados en estructura. Yo creo que por ahora es como lo que le queríamos contar de lo que hacemos en el género narrativo, y de alguna manera estamos entonces acá para que tengamos una experiencia con usted y ellos puedan aprender un poco más de cómo alimentar esos diarios que estamos haciendo, esos moleskines, con la experiencia de un escritor. No sé si... Conversar con un escritor seguramente nos permitirá adentrarnos en su historia, escudriñar las razones que lo han motivado a elegir este camino y reencontrarnos con la literatura a través de su obra. Los invitamos a escuchar, en voz de la profesora Carolina Toro, una breve reseña de la vida y obra del escritor Carlos César Arbeláez.
Bueno, para que sepamos un poquito entonces quién es la persona que nos acompaña hoy, yo tengo pues como unos datos, usted nos complementa si nos falta alguna cosita. Nació en junio de 1967 en Medellín, acá en nuestra ciudad. Es guionista y director de varios cortometrajes, así como numerosos documentales para televisión. Los colores de la montaña fue su primer largometraje de ficción, el cual ha obtenido importantes premios en el circuito internacional de festivales, entre ellos el premio CUTSA, Nuevos Directores del Festival de San Sebastián, siendo la primera ocasión que un colombiano recibe este galardón. Sus estudios de bachillerato los estudió en el Liceo Antioqueño de la ciudad de Medellín y es egresado de la Facultad de Comunicaciones de esta universidad, de la Universidad de Antioquia. Ha hecho pues dentro de su formación profesional talleres de guión cinematográfico en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba y una pasantía con Colombia-Argentina, otorgada por el Ministerio de Cultura de ambos países. Ha realizado cursos y talleres de guión en dramaturgia y, entre otros, en la Escuela Nacional de Experimentación, Realización Cinematográfica, ENERC de Argentina. Y asimismo se ha desempeñado desde el 96 como docente en diferentes cátedras relacionadas en el medio cinematográfico, en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Y en otras universidades. Entonces, yo creo que ya Carlos César nos contará pues como un poquito más de él. La idea es que ustedes vean que se pueden inspirar, que podemos ir a viajar y a estudiar en otros lugares, no solamente que es una persona de acá y que ha podido recorrer otros lugares que ustedes esperamos más adelante también puedan hacerlo. Entonces ya le damos la bienvenida a Carlos César, vamos a recibirlo entonces nuevamente con un aplauso. Bueno, buenas tardes. Resulta que como mi primera película o largometraje que se llama Los colores de la montaña, que no sé si ustedes la vieron. Sí. Ah, bueno. ¿Quién no la ha visto? Casi todos la han visto. Ah, ¿les gustó? Sí. Ah, bueno. Está gratis en YouTube si la quieren ver. No tengo internet. Entonces, pues me ha tocado en muchos festivales, he tenido la suerte de ir a muchos festivales pues en el mundo donde la han presentado y me han puesto a presentarla a este público que es el mismo público que está aquí, niños de no más de 12 años, entonces me encanta mucho como que la película le haya gustado a tanta gente, a tanto público de distintas edades y este público así, digamos, niños, me gusta mucho hablar sobre la película, hablar sobre mi oficio del cine. Igual si ustedes quieren interrumpirme para no ser tan aburrido, porque bueno, a veces la gente habla mucho, si ustedes quieren más bien que hablemos sobre la película, si ustedes quieren más bien que hablemos cómo yo escribí el guión, cómo me imaginé la historia, cuéntame, a ver, creo que nos divertiremos más así que yo poniéndome aquí a hacer una clase magistral. Carlos. Está bien, no importa, es como... Sí. Ah, bueno. Sí. Pues mira, la película, yo quería hacer primero un cortometraje. Ustedes saben que uno primero, en las carreras cinematográficas, primero hace un cortico, un corto no más de, casi siempre son de 7, 12 minutos, y después hace como un largo, que es Los colores de la montaña. Yo había hecho un cortico que se llamaba La edad de hielo, que era la historia de unos niños que iban a hacer la primera comunión, se robaban una gallina y el cura se daba cuenta, era en un pueblo, y les decía que si no devolvían la gallina no podían hacer la primera comunión. Entonces los niños iban y vendían como lo que tenían más valioso, una navajita, tal, y ahorraban una plata, pero ya cuando iban a comprar la gallina, lo que hacían era que se iban para cosas como de juegos de un circo, apostaban toda la plata y la perdían. Entonces después
quise hacer otro corto sobre niños, me gusta mucho el tema de los niños, y se me ocurrió un día una historia de un niño que quería saber qué había detrás de una montaña. Y al final de la historia, este niño se daba cuenta que detrás de esa montaña, como que podía por fin llegar a esa montaña, solo había otra montaña. Entonces un amigo me dijo que bueno, que ya que había hecho ya un cortometraje sobre niños, que por qué no hacía más bien un largometraje. Y entonces fui como extendiendo el tema de unos niños en el campo. Por ejemplo, el tema del balón, cuando se les va, a los niños se les va el balón al campo minado, que es una imagen que es casi que metafórica de nuestra, pues, de lo que vivimos, del conflicto armado en Colombia y eso. Pues es una imagen que al principio el guión era una imagen apenas que aparecía una vez, y ya trabajando el guión nos dimos cuenta que esa imagen tenía mucho poder. Entonces fuimos alargando el tema este del balón en la película, de cómo los niños, Manuel, Pocaluz, Julián, cómo todos ellos planean ir a rescatar ese balón del campo minado, que también es una metáfora de cómo estos niños, a pesar, pues, o esta población, los campesinos, a pesar de vivir una situación muy difícil, pues quieren conservar sus sueños, seguir viviendo, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, para un niño es muy importante los juegos, ¿cierto? Entonces desarrollamos toda esa parte del balón en el campo minado, y al fin y al cabo, porque a mucha gente le gusta el fútbol, el balón, era un tema muy interesante, muy bacano que podíamos explorar, y entonces fuimos agrandando este tema del balón en el campo minado. En el cine colombiano, yo no sé si ustedes ven cine colombiano, casi nunca se le da como mucha importancia a los objetos. No es como, hay unas cinematografías lejanas que también hacen mucho películas de niños, que se llama un país que se llama Irán, no sé si saben dónde queda Irán. Irán ha hecho muchas películas sobre niños y casi todas alrededor de objetos. No sé si se vieron, por ejemplo, Los Niños del Cielo, que es una película muy bella de unos niños que no tienen sino un par de zapatos y tienen que ir a la escuela. Entonces el niño tiene que ir con el par de zapatos por la mañana y tiene que venir corriendo a la casa para que la hermanita se ponga los zapatos y pueda ir a la escuela por la tarde. Es un tema muy hermoso, muy sencillo, alrededor de un objeto que son los zapatos, ¿cierto? Hay otras historias muy lindas, por ejemplo el cine iraní, que están alrededor de un globo blanco, de una niña que quiere un globo blanco un 24 de diciembre y se les va una plata por una alcantarilla y no saben cómo recuperar esa platica que se les fue por la alcantarilla. Entonces van donde un señor, a veces les ayuda con un alambre a sacar esa plata de esa alcantarilla. Entonces contar historias alrededor de objetos es muy interesante, ¿cierto? Alrededor de un lapicero, por ejemplo, ¿cierto? Alrededor de un cuaderno, por ejemplo. Hay otra película muy linda del cine iraní que se llama ¿Dónde está la casa de mi amigo?, que es la historia de un niño que se trae el cuadernito del compañerito para la casa por equivocación, y él sabe que si no hace la tarea ese día, al otro día el profesor le va a pegar tremendo regaño. Entonces lo que hace este niño es escaparse de la casa por la tarde, ir como al pueblecito de enseguida, que es donde vive su compañerito, a ver cómo le devuelve el cuaderno. Pero llega ya a ese pueblecito y no se acuerda bien dónde es que es la casa de su amigo. Y entonces empieza a preguntar casa por casa, así que si él conoce a tal compañerito, al compañerito, hasta que anochece, y el niño se pone muy triste porque no le puede entregar el cuaderno a su amiguito, y lo recoge un señor, un viejo que hace puertas y ventanas en ese pueblo, y con ese niño y ese viejito empieza a andar por el pueblo y a contarle cómo era el pueblo. Es una historia muy sencilla, que fue una película que gustó mucho en el mundo, alrededor de historias, de cosas muy simples, ¿no? Así como los colores, que prácticamente toda la película se desarrolla es cómo unos niños pueden rescatar un balón de un campo minado, que es una idea pues muy sencilla, pero que conectó finalmente con muchos públicos, no solo en Colombia, porque la película pues tuvo muy buena aceptación en Colombia, además la piratearon mucho, sino que también conectó con muchos públicos de muchas latitudes. Yo la presenté en Japón, en la India, y todo el mundo me hablaba como si la película hubiera pasado en ese sitio. Entonces fue así un poco como empecé a reestructurar toda la historia, fue escribir una historia alrededor de un objeto, que es una cosa que ustedes también, como están queriendo escribir y eso,
pues también a veces es importante pensar en los objetos, ¿cierto? Y que en el cine colombiano y en la televisión los objetos a veces no existen, sino como mero decorado, pero no tienen como una vida propia, ¿cierto? Entonces, a veces uno dice, voy a escribir una historia a partir de un objeto y pueden salir cosas muy interesantes. ¿Te ibas a preguntar algo? Mira, ya hay un chico. Ah, Sofía, sí. Yo creo que mucha gente dice que me conoce, dice que el protagonista, perdón, Manuel, parece un alter ego mío, o sea, como que si yo fuera yo chiquito. Eh, sí, pues yo creo que poca luz me quedaría un poco difícil. Sí, yo pienso que el niño, pues hay muchas cosas del niño que creo que uno inconscientemente cuando tú escribes, vas poniendo muchas cosas en los personajes que son tuyas. A pesar de que ese es un niño y yo ya soy un adulto, pues obviamente yo fui niño y hay una mirada que yo supongo que viene muy de mí. Cuando uno escribe algo, como que uno se desnuda a sí mismo, uno muestra muchas cosas de lo que es uno mismo, entonces eh, da a veces como cierto pudor cuando uno escribe, por ejemplo, también guiones. Yo no escribo literatura como tal vez ustedes están escribiendo ahora, están escribiendo cuentos y eso, sino que yo escribo es guiones cinematográficos que digamos que no es un género literario, no es, uno escribe un guion no para que se publique eso en un libro, sino para hacer una película, es como el borrador de una película y apenas se hace el guión, la película, ese guión pues finalmente no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces cuando uno muestra esos guiones y muestra esos personajes, a veces de muchos personajes hay muchas cosas de uno mismo, de muchas cosas que uno le han gustado, que ha oído, que ha visto, y eso en cierta manera todo ese conjunto como que uno dice después de leer un guión, este director es esto, o le gusta esto, o tiene la sensibilidad le gusta la sensibilidad de la mirada infantil, entonces, sí, yo pienso que sería un poco más Manuel, ¿no? Que es como a través de esos ojos de ese niño es que yo quería mirar toda esa realidad cruda del país. Bien, a los cineastas colombianos, la gente que hacemos cine en Colombia, siempre nos están acosando o criticando mucho de que por qué todas las películas colombianas tratan sobre el conflicto armado. Eso a mí me parece que es injusto con nosotros, porque si ustedes ven, por ejemplo, el año pasado se presentaron 22 películas colombianas, se estrenaron y casi muy pocas trataban el conflicto armado. Había comedia, había por ejemplo películas de suspenso, el cine colombiano es muy variado, no trata sobre el conflicto armado casi nada, entonces es como, no sé, como un cliché o una idea que se ha quedado de que es que los cineastas solo hacemos películas sobre el conflicto armado. Lo bonito de los colores es que está visto a través de la mirada de unos niños, o un niño, casi, pues el protagonista es Manuel, pero realmente los tres niños protagonistas son Manuel, Julián y Pocaluz, y pienso que eso fue como lo más bonito de la película, lo que más le gustó al público, cierto que no eran escenas de violencia, no era la mirada a través, o lo hubiera podido haber hecho esta narración a través, por ejemplo, de un niño guerrillero o de un niño paramilitar, y lo que lo hizo fue de un simple campesino, un niño campesino que lo que quiere es estar feliz con su familia, en el campo, con su mamá, su papá. Entonces eso fue lo que más le gustó, pienso, al público, como esa mirada inocente en ese mundo un poco hostil, difícil, casi inexplicable para esos niños. Entonces eso fue lo novedoso. Hay varias películas efectivamente que tratan el conflicto armado en Colombia, pero haberlo hecho a través de estos niños, pues para el público le resultó maravilloso, pues sensible, personajes como Pocaluz, no sé qué pasó con ese personaje, este niño albino, que la gente, este niño se volvió súper famoso, pues o sea, casi que tiene club de fans, ya no están porque la película ha pasado, pero en el 2011 que estrenamos la película, realmente yo salía a veces con Pocaluz y él era una superstar,
lo invitaban a no sé cuántas ciudades en Colombia, a mí no me paraban bola siquiera. Y Pocaluz, no sé si fue por el apodo o qué, pero resultó siendo casi que el sinónimo de la película, un personaje inolvidable. Realmente no hay muchos niños albinos en el cine y en el cine latinoamericano, entonces tal vez haber puesto de protagonista a un niño albino le dio mucha importancia a la película, le dio un personaje muy querido y muy recordado para todas las personas. A veces es muy interesante, pues es muy importante, perdón, tener un buen personaje, ¿cierto? Un personaje real. Si tú estás escribiendo un relato, pues es muy importante ver desde qué punto de vista vas a narrar esa historia, si lo vas a narrar desde tu mamá, si lo vas a narrar desde tu hermanito, o si lo vas a narrar desde vos, o incluso uno podría hacer un cuento narrado desde lo que piensa que estaría pensando un perro, o desde el punto de vista incluso de un objeto. Yo vi un cortometraje, por ejemplo, que era el punto de vista de un lápiz. Entonces, como el lápiz pensaba que lo iba a comprar una señora, un joven, finalmente lo compra una viejita y se lo lleva para la casa, y ese lápiz pensando todo lo que está pasando con ese con lo que está pasando pues en la narración, el punto de vista de un lápiz. Entonces es muy importante pensar desde qué punto uno quiere narrar una historia, desde qué punto de vista, ¿cierto? Y haber escogido el punto de vista de los niños pues fue lo más lindo, creo que, de Los colores de la montaña. Mira qué niño. Sí. Dime. ¿Cómo me sentí? Bueno, el acto de escribir es un acto doloroso, hay que tener mucha disciplina, la verdad. Uno es muy perezoso para escribir. Por ejemplo, cuando yo me siento a escribir en la computadora, siempre me busco muchas disculpas para no empezar. Por ejemplo, abro el computador o la computadora y digo, uy, como está sucia es, voy a coger un trapito, voy a limpiar la computadora y voy a empezar a escribir. Entonces cojo un trapito, lo limpio y bueno, ahora sí estoy listo. Ya cuando voy a empezar digo, bueno, voy a tomar un café porque estoy como dormido, quiero como arrancar bien la mañana, voy y me sirvo un café. Ya cuando me voy a poner a escribir digo, voy a hacer 2 llamaditas porque tengo que hacer algo urgente, llamar a Peranito, a Sutanito. Y ya cuando me voy a escribir digo, bueno, voy a entrar al Facebook un momentico, no me demoro, solo como a contestar 2 o 3 cosas. Y siempre uno se está como buscando disculpas para no empezar y para no escribir. A veces va uno más allá y dice, no, ahora estoy dando unas conferencias a unos chicos que me está quitando mucha energía y mucho tiempo, apenas termine eso, seguro que sí, la otra semana ya, o sea, arranco semana y arranco con el nuevo guión. Entonces uno siempre está buscando disculpas para no escribir. Yo conozco amigos que tienen escribiendo un guión hace 3 o 4 años, yo me los encuentro por ahí en el centro y les digo, ve, ¿qué de tu guión? ¿Cómo va? Yo, no, bien hermano, lo que pasa es que ahora estoy en esto, pero no, avanzando, quiero mandarlo a la próxima convocatoria, estoy en ello, y uno va y esa misma versión que tiene hace 3 meses, porque no tiene la disciplina, todos los días hay que sentarse, la imaginación, como dice el guionista Jean-Claude Carrière, un guionista francés, él dice una cosa muy bonita, dice que la imaginación es como un músculo que hay que ejercitar todos los días, así como un deportista, ustedes que seguro son amantes de los deportistas y eso, como un jugador de fútbol o como un pesista, tiene todos los días que madrugar a hacer ejercicios, a levantar pesas. Así también si uno quiere ser escritor, tiene todos los días que tener la disciplina de ejercitar la imaginación, y cada vez irá esa imaginación siendo más fácil escribir, más vas a escribir cosas mejores. Y bueno, y por supuesto, si uno quiere escribir tiene que tener algo que decir, ¿cierto? Hay gente que no tiene nada que decir, y si uno no tiene nada que decir, pues a veces lo que sale realmente no dice nada. Entonces hay que tener como una sensibilización, un deseo de contarle a otro algo que uno siente, ¿cierto? Eso se llama talento, no sé.
pero hay que tener como una especie de vacío de interior como para poder querer contar algo, ¿cierto? Aquí había otro niño que quería... ¿Tú querías preguntar algo? ¿Qué hay detrás de la montaña? Detrás de la montaña en el primer perdón, guión que escribí, era una frustración de ese niño porque él por fin podía ir a esa montaña y veía era otra montaña. O sea, detrás de la montaña solo hay otra montaña, ¿cierto? Esa era la historia que se llamaba así precisamente, detrás de la montaña. Pues como una metáfora de que las cosas, como te digo, era una frustración, pero también como una especie de que lo importante era llegar a esa montaña, no pasar todas las montañas, sino pasar una montaña, ¿cierto? Lo importante es el llegar, no el camino, pues, quiero decir. Sí. ¿Cómo hago para hacer los personajes? Una pregunta muy importante. Eh, yo escribo, cuando estoy escribiendo el guión, hago una biografía de los personajes, de todos los personajes. ¿Qué consiste la biografía de esos personajes? En saber cómo se llamaba su papá, su mamá, cuántos años tiene, si es blanquito, negrito, si es católico, no es católico. Empiezo a hacerle una biografía de, por ejemplo, su papá qué hacía, si era taxista, si su mamá, por ejemplo, en el caso de ellos como eran campesinos, si su papá era campesino, si esa finca donde estaban es de ellos, la mamá cómo se llamaba la mamá, si este chico cuántos hermanitos tenía. Entonces hago una biografía muy pormenorizada de los personajes. Por ejemplo, yo acabo de hacer otra película ahora que se va a estrenar el otro año que se llama Eso que llaman amor, y hice una biografía muy extensa de cada uno de los personajes. Voy a ver si les muestro aquí un poquitico. Miren, por ejemplo, esta es la biografía de uno de los personajes de mi nueva película, que se llama Bernardo. Empiezo por definir, pues obviamente, si es sexo masculino, femenino, cuántos años tiene, cuánto mide. Esto es como yo me lo imagino. Ya les voy a mostrar el personaje que no quedó así, el actor que conseguimos, pero fue como me lo imaginé. De ojos claros, algo robusto, tiene cierta clase que ha heredado de su madre a pesar de venir de una familia de escasos recursos. Es un hombre tímido, rehuye la mirada con frecuencia, su pelo cano tiene visos amarillos que denotan cierto descuido en su figura. A primera vista parece un hombre que cuida de su aspecto físico, pero si se le mira con más cuidado se descubre un poco lo contrario. No tiene ningún defecto físico, se ha especializado en hacer crucigramas, cosas que le enseñó su padre, y él cree que esta costumbre le ha dado un cierto nivel cultural. Es de origen humilde, sus padres campesinos llegaron a la ciudad en la época de los 50 en plena violencia partidista, su hermano mayor lo mataron, por eso huyeron para venirse a Medellín. Por su edad no hace mucho no alcanzó a jubilarse por desorganizado.
terminó a duras penas el bachillerato, no fue buen estudiante, algo violento con sus compañeros, le gustaban los periódicos y las revistas, aprendió a hacer crucigramas más rápido que cualquiera de sus compañeros y por eso se sentía un poco más allá de ellos. Se fue pronto de la casa, pero no se casó sino hasta que cumplió los 30, tuvo una hija, cuento aquí cómo conoció a su esposa, digo que es católico, moreno, de nacionalidad colombiana. Después de que fue de la casa, Bernardo no tuvo contacto con su familia, desde antes de acabar el bachillerato ya trabajaba de vez en cuando. Bueno, pasatiempos, manías, cómo es su vida sexual, sus normas morales, premisa personal, todo, absolutamente tratarlo de conocer casi todo, absolutamente todo el personaje, ¿cierto? Casi que como si ustedes me preguntaran, bueno, Bernardo, ¿qué estaría haciendo en este momento? Y yo les diría, oye, a ver, son un miércoles a las 3 de la tarde, él estaría saliendo en este momento a encontrarse con su hija que le va a dar un dinero, porque eso hace todos los miércoles a las 3 de la tarde. Entonces, mientras ustedes más conozcan a sus personajes, pues mucho mejor. Igual ocurre en la literatura, igual ocurre en esto que es un proceso para escribir un guión cinematográfico que no es para publicarse, sino para hacer la película. Esto también, por ejemplo, que ustedes ven aquí, sirve mucho para otros departamentos de la película. Ustedes saben que una película se rueda con un equipo muy grande de personas, entre los que está un grupo que se llama el departamento de arte. El departamento de arte es el que se encarga, por ejemplo, de ambientar. La casa de Bernardo. La casa de Bernardo está en una casa en Niquía que conseguimos para rodar la película. Entonces allá llegan los directores de arte y con esta biografía ellos saben que son una persona de clase media, clase alta, clase baja, que si pues era taxista, además que hay cuadros de taxis en la casa o cuadros de carros, que entonces este es un documento que también sirve para otros departamentos de arte y que ayudan a crear el personaje, ¿cierto? Primero se hace un casting, por ejemplo, se hace un casting para este personaje. No sé si mostrarles un poquitico de ese casting. Sí. Señor. Hola, ¿cómo estás? Ah, sí. Ah, bueno, perfecto. Ah, bueno, listo, perfecto, perfecto. Muy bien. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Alberto Burgos Herrera. Alberto, ¿qué edad tienes? Yo tengo en este momento 67 años apenas. Apenas, hombre, te queda mucha vida por delante. Contame, Alberto, ¿qué has hecho en toda tu vida? Bueno, yo nací en el barrio Robledo de acá de Medellín. Estudié la primaria allá en este barrio. Después, como fui un muchacho problema, entonces estudié en muchos colegios el bachillerato. Más adelante fui a estudiar medicina a la Universidad de Caldas en Manizales. ¿Sos médico? Sí, cómo no. Sentate para que me contes bien tu historia. Muy bien. Tranquilamente hablamos mejor. Entonces, ¿cómo así que eras un muchacho problemático? ¿Qué pasó, pues? El problema, no, un muchacho normal, lo que pasa era que me gustaba mucho bailar. Muy rumbero. Siempre he sido bailarín, me gustaba mucho el fútbol, las amigas, los amigos, una que otra cerveza, estar en mucho ambiente, y así no se podía estudiar. Yo no sé cómo logré terminar el bachillerato, pero el día en que yo llegué a la universidad y ya empezaba al otro día la universidad. Bueno, ese es un casting grande, largo, digámoslo, y luego le hago, por ejemplo, una improvisación. Hola. Ay, mira, ¿cómo te va? Ve. Cierra la puerta. Vine especialmente desde donde estaba a traerte este regalito, esto tan bonito, que es una torta de las que te gustan. Quiero que en este día estés bien contenta. A ver, ¿y cómo por qué torta? Es que hoy estamos en el Día de la Madre, mía. Ah, y entonces estamos celebrando.
Pues claro, y Entonces la puesta en escena era que él llegara como si fuera a traerle una torta, que es uno de los temas de la película, una torta a su mujer ese día. Obviamente no está actuando con la que va a ser la mujer, sino es una chica que está ahí, que nos está ayudando a hacer el casting, ¿cierto? yo quiero que estés bien contenta, que estés feliz. Pues has tenido madre y yo he tenido madre. Pues será comer torta. ¿Y por qué esa cara que tenés hoy? Porque es que ¿Qué este te día pasa? para mí no es nada feliz, Bernardo. ¿Vos crees que serio este es un día feliz para mí? Acabé de llegar del cementerio de sentir este dolor tan grande por mi hijo que ya no está y vos llegas acá con una torta, Bernardo. Sí, pero hay una cosa, hija. Bueno, les voy a mostrar, por ejemplo, finalmente el actor que quedó. Eso cada día los aparatos para detectar es Dos, uno, acción. Entonces es la misma escena de la torta. Después de que hicimos un casting de, no sé, 3.000 personas y eso, escogimos 5 actores entre los que estaba el que acaban de ver y este que finalmente fue el que quedó. Y cuando ya quedó este actor empezamos a hacer unos ensayos primero en una oficina y tal. Y estos son los primeros ensayos que hacemos en la locación. Camila. Camila. Esta es la chica ya que quedó como Camila, la que estaba haciendo la sardina. Este ya es el personaje. Yo, mija. ¿Qué más? Ve, ahí compré una tortilla. Y compré el vinito que tanto te gusta. Torta y vino. ¿Y eso? Esta vez ese centro lleno que no le cabía un alma. Qué cosa tan aburridora. Qué vaina. Hoy todas las tortas tenían el letrerito. Pero ve, tiene fresitas que tanto te gustan. Ve. Camina, metámoslo un rato a la nevera. No, mejor no, porque vos las cosas frías no te sientan bien. Bueno. No hay mucho que celebrar. Pero celebremos. ¿Te gustó la tortita? Está rica. ¿Y cómo te fue hoy? Bien. Pero no hace mucho que llegué. Ve, aprovechando que estaba en el centro, fui al pasaje de la Bastilla y mira la joya que me conseguí. ¿Ah? A ver. Esto yo no creí que existiera. Esto es una joya. Ay. Esto es una joya. ¿Ah? ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué? Nada. Es como rara. Si te contara lo que pagué por este disco, no me lo vas a creer. ¿Mucho o muy poquito? Ja, a la gente ahora ya no le gusta la música de esto. Es como una modelito en televisión que dijo, a mí la música que más me gusta es la música de CDs. En cambio a mí la música que más me gusta es la de LPs. Ojo a esto que ahí va. Ojo, ojo, Camila.
esa. Oí. ¿Te acuerdas? Aquella noche allá en el estadio. ¿Y esto dónde salió? Esos son los restos de John Alexander. Como que los restos de John Alexander. Es que van a demoler el cementerio. No. No, ¿cómo es que ocurre, Camila, traer unos restos para acá, para la casa? Ay, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Yo no los podía dejar allá. Los iban a echar a una fosa común, como si fuera un NN. No, ¿te imaginas eso? No, Camila, eso hay que buscar otro sitio. Otro Sario. Bernardo, por Dios, ¿con qué plata? Yo no sé hasta dónde pueda ser legal eso. Yo sí creo que sea legal que una pueda tener los restos de la hija del hijo de uno aquí. Tener resto humano en una casa, eso puede sacarse el Camila. Son los restos Cuidado. de mi hijo. Bueno, salud. Y ya veremos qué hacemos con eso. Eso. Bernardo, si a mí esta me parece lo más de rico. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a estar otra vez los tres aquí celebrando un día de madre? Entonces, empiezo a hacer unos ensayos con ellos. Por ejemplo, empiezo a hacer una propuesta de vestuario de estos personajes. Digamos que en mi primera película los colores no me preocupé tanto por el vestuario de los personajes, pero aquí en esta segunda película me preocupé mucho por esto. Entonces me fui a comprar el vestuario que los actores proponían que iba a ser, o que se sentían más personajes. Entonces fuimos a la minorista, que allá es muy barato. Fuimos a comprar ropa de segunda. Él me dijo, mira, yo me siento muy bien con esta camisa y con ese pantalón, y creo que ese es el personaje que debería, la ropa que debería llevar el personaje. Es muy importante para un actor empezar a crear ese personaje, no solo en la biografía, sino eso. Fuimos, por ejemplo, a bares de viejos, a ver música, porque supone que a este personaje le gusta mucho coleccionar música antigua, vieja. Entonces íbamos al pasaje de la Bastilla, yo iba con él a hablar un poco con los viejos, cómo se coleccionaba eso, cómo compraban esos discos, cuánto valía todos esos discos, toda esa cosa que no aparece en la película, pero que sí él debería saberlo, ¿cierto? Cómo se limpia un disco, cómo se organizan los discos de un coleccionista, ¿cierto? Entonces con la chica, que también trae unos restos para la casa, fuimos al cementerio San Pedro, miramos cómo se sacan los restos del cementerio, cómo son las cajas, cómo se cargan las cajas, y todo eso va creando el personaje. Es un proceso como de investigación y de creación del personaje que es muy importante. ¿Sí o no? Por ejemplo, hay un personaje en la película también que es una estatua humana, de esas que trabajan en el centro. Entonces él fue a entrevistar varias estatuas humanas, a preguntar cómo se pintaban la cara, cómo hacen ese menjurje para pintarse, ya sea de plateado, de negro. ¿Ustedes aún conocen las estatuas humanas? Bueno, eso hay que, si ustedes quieren escribir una historia sobre una estatua humana, pues tienen que ir un poco a investigar cómo es la vida de esos personajes, para que no les quede falso o inverosímil, ¿cierto? Uno debe escribir principalmente sobre lo que conoce, sobre el mundo que conoce. Por ejemplo, yo no puedo escribir sobre la vida de los astronautas, porque no tengo ni un primo astronauta, ni mi papá fue astronauta. Debe ser muy difícil para mí escribir la de un astronauta. Si quiero escribirlo, pues me tocará ir a entrevistar a unos astronautas para eso. Quiero contar, bueno, voy a mostrarles, no debería, si mi productor me ve, creo que me mataría. Estos es los ensayos que hicimos para la película, y vamos a ver un pedacito de cómo quedó en la película.
Celebremos. ¿Cómo te ha ido hoy? Bien, yo acabé de llegar. Aprovechando que estaba en el centro. Fui al Paso de la Bastilla y mira la joya que me conseguí. A ver. Espérate, yo te lo pongo. Esto es una belleza. Creí que no lo iba a conseguir nunca. Échale ojo. Si supieras cuánto pagué por esto, no me lo ibas a creer. Me imagino. Es que esto sí es música. No es como esas cositas chiquitas que sacan hoy en día. Eso chiquito, ¿para qué? Eso no sirve. Ahí va. Ahí va, pues. ¿Te acordás? Ve, ¿y esta caja dónde salió? Esa caja son los restos de John Alexander. Los restos de John Alexander. Es que van a demoler el cementerio. No, Camila, no jodas. Vamos, ¿cómo te ocurre traer unos restos para la casa? A ver, yo no los podía dejar allá. Los iban a echar en una fosa común. Como si fuera un NN. No. No. Eso hay que buscarle otro osario. Otro osario. ¿Y con qué plata? Yo no sé hasta qué punto sea legal. Tener restos humanos en una casa, Camila. Eso hasta puede dar cárcel. Eso hay que averiguarlo. Yo no creo que sea ilegal. Son los restos de mi hijo. Bueno, salud. Salud. Ya veremos qué hacemos con eso. Eso. Bernardo, si eso está lo más de bonito. Yo nunca me imaginé que íbamos a estar los tres juntos aquí hoy celebrando. Sí. Mi muchacho está ahí. Salud, mi amor. Hasta me parece que lo veo entrar por esa puerta. Todo sudado y con el uniforme de fútbol. Buenas tardes, mi nombre es Sara Restrepo Rodríguez, vengo de la institución educativa Agustín Nieto Caballero de grado cuarto. Hoy les vengo a contar este cuento que se titula Los colores de la montaña. Había una vez una montaña muy especial porque tenía hermosos y radiantes colores, tan brillantes que quien miraba la montaña de pronto ciego quedaba. Quien subía a ella, si tenía un corazón limpio y puro, podía pedir un deseo, pero si era todo lo contrario, lo obligaba a arrepentirse. Muchos príncipes y reyes eran muy codiciosos, así que cuando subían, bajaban enojados y decían que nadie podía subir sin permiso de ellos. Todos los plebeyos que mandaban los príncipes bajaban sin riquezas, porque la montaña sabía que era para ellos. Entonces ellos se cansaron de pedir e insistir a la montaña que no les quería dar los deseos. Entonces rompieron el mandamiento y eso hizo que todos pudieran subir a la montaña. Entonces todos, pero todos que tuvieran corazón limpio y puro y no fuera de violencia, codicia y orgullo, pudieran bajar con su conciencia que la montaña sí les cumplía. Entonces todos en el pueblo de ahora en adelante fueron buenos para siempre. Fin.
Yo te devuelvo la pregunta. ¿Cómo te inspiraste para escribir este cuento? Bueno, para escribir este cuento, yo, yo, pues a mí me dieron el título, entonces yo traté de coger, tratar de relacionar el cuento con el título, el cuento que iba a hacer con el título. ¿Y cuánto te demoraste escribiéndolo? 20 o 10 minutos. ¿En serio? Pues estabas en una gran escritora. Yo me demoré en cambio 9 años escribiendo el guión de Los colores de la montaña. 9 años. Poquito, ¿ah? O sea, yo creo que algunos de ustedes no tienen ni 9 años. O sea, lo que yo me demoraba hice Los colores. Afortunadamente quedó bien hecha. ¿Alguien más quiere leer cuentos? Ajá, súper bien, bonito. Me interesa mucho eso. Oír. Buenas tardes. Verónica Gómez Arias. Bueno, el cuento se llama Carta al abuelo. Tu partida fue como si parte de mi corazón se rompiese en dos y tú te llevaras uno de los dos pedazos. Fue como si me hubiesen quitado mi vida entera, mi motor, mi fuerza, mi voz, mis oídos, mis ojos. Te fuiste llevándote todo, o casi todo. Realmente siempre fuiste el mejor abuelo del mundo, y tu muerte se llevó algo de mí que siempre llevarás en ti. Recuerdo con claridad absoluta ese triste 19 de enero, cuando a eso de las 10 de la mañana sonó el teléfono. Yo me encontraba jugando en mi habitación con una amiga. Mi madre, desesperada, tomó el teléfono y después de unos minutos vi como una lágrima caía sobre sus consumidos y blancos pómulos. Colgó el teléfono, dejó caer varias lágrimas más y luego me contó que tú habías muerto. Rompí en llanto y grité tan fuerte que muchos de mis vecinos, preocupados, fueron para enterarse qué pasaba conmigo. Mis padres no sabían cómo calmarme, pues ellos también sentían ese profundo dolor por tu pérdida. Mi amiga trataba de consolarme, aunque la verdad ella tampoco podía controlar sus lágrimas. Mi hermano trataba de mostrarse fuerte ante la situación, pero tampoco resistió, y tal como yo, sus lágrimas caían tan rápidamente que creímos estar a punto de explotar. No quería creer que te hubiese sido, el llanto me embargaba y me hacía perder el control. El día del velorio, mi abuela estaba destruida, al igual que el resto de la familia. Al analizar bien la situación, resulta paradójico pensar que en ese momento fue el único en el que todos los miembros de la familia estábamos unidos. Qué triste resulta recordar eso. Los días se hacían eternos después de tu muerte, y la verdad, a mis padres les preocupaba mucho que una niña de tan solo 4 años estuviera pasando por tanto dolor. Ellos siempre se mostraron fuertes en el día, aunque en las noches, en el refugio de su habitación, podía escuchar cómo mi mamá lloraba desconsoladamente. Si te soy sincera, mi infancia no fue nada agradable, pues tu partida marcó de manera permanente esta etapa de mi vida. Te extraño. ¿Tú crees que de tu relato podríamos hacer un cortico cinematográfico, de un corto? ¿Tú crees?
¿O lo ves muy como en que pasa más dentro de ti? ¿O es imágenes que uno podría llevarla como un corto? ¿Qué imágenes te gustan del relato? Podríamos hacerla. ¿Cómo te lo imaginarías si yo te dijera, si yo fuera millonario y te dijera, vamos a producir, te voy a producir la película, quiero que hagas un corto de ella? ¿Cómo te lo imaginarías? ¿O si este es un lenguaje muy extraño a lo que o te parecería posible? Realmente yo creo que todo se puede cumplir, pero es que no había pensado en eso. Tu cuarto, como de qué locaciones. Los relatos cinematográficos se dividen como por locaciones. Empezaría en el cuarto, no sé si te imaginas una imagen donde más, cementerio, ¿no? ¿Se toca? No, ¿dónde? En la casa de mi abuela, el día del velorio. Ajá. Cuando escuchaba desde mi cuarto el llanto de mi mamá. Ajá. Esas son partes que nunca se me van a olvidar. Por ejemplo, hay una cosa muy difícil de hacer en el cine y es poner a llorar a la gente. Casi no me gusta poner a llorar a mis actores porque es muy difícil poner a los actores a llorar. Es como a veces cuando uno, ¿no te has dado cuenta que cuando alguien quiere llorar pero no quiere llorar es mucho más, lo conmueve a uno más cuando se contiene? Cuando uno dice, no voy a llorar, no voy a llorar, pero a pesar de todo que uno no quiere llorar, empieza a salirle las lágrimas porque uno no quiere, es mucho más conmovedor que una, pues en el cine, que una agarrarse a llorar, como pasa tanto en las telenovelas, o por ejemplo, o cuando un personaje va a actuar de borracho. Ustedes han visto en las películas, que en los montajes, que uno dice, bueno, usted es capaz de actuar de borracho, y uno dice, sí, claro, y empieza exagerado así. Mentiras, que los borrachos no son así. Los borrachos antes no quieren que sepan que están borrachos. Cuando tío mío que era muy borracho llegaba, él era absolutamente tieso para que nadie se diera cuenta que estaba borracho. Y así todos nos dábamos cuenta que realmente estaba borracho. Entonces hay cosas en el cine y eso que son complicadas de hacer, de actuar. Y me estaba pensando un poco de eso. Pero está muy bien, está muy sentimental tu relato, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Gabriel. Gabriel. Invitamos a la estudiante de la institución educativa Alcaldía de Medellín a leer su escrito. Buenas tardes, mi nombre es Manuela Ruiz Morales. Bueno, y mi historia se titula Nelly. Su niñez fue feliz. Los pinches eran víctimas de sus hermanos, ellos eran su cena. Montaban columpios hechos en los bejucos de los árboles, turnándose varias veces. A Milvia, la hermana de Nelly, un día cayó de espaldas en la montaña. El bejuco se había dañado y habían pasado un gran susto. Los padres de Nelly, Teresa y Roberto, eran muy trabajadores. No tenían mucho tiempo para dedicárselo a sus 10 hijos. El padre era jornalero al igual que su madre. Roberto, ponete a trabajar. Padrino, padrino, mire ese pajarito tan bonito. Nunca conversaban, su trabajo los absorbía. Mientras Mercedes, hermana de Marcos, patrón de Roberto, la administradora de la casa donde ellos vivían como trabajadores, pasaba tiempo con ellos. Pues ella les decía qué trabajo practicar. A los 10 años mi abuela terminó sus estudios sin saber por qué. Así se intensificó su vida laboral. Cuando estuvo en su escuela jugaba disfrutando al máximo los recreos, pues en su casa no podía discutir de su niñez. Cuando llegaba a su casa el trabajo la esperaba. A sus 13 años, una casa prestada fue la libertad de su esclavitud, pero más tarde, al cumplir 15 años, otro yugo le esperaba. Su madre le había escogido un marido con dinero, 20 años mayor, quien sería su karma. Tuvo 8 hijos con él. Este señor era promiscuo y su dinero lo gastaba en mujeres de la calle, dejando a Nelly sola a cargo de 8 niños. El cansancio había hecho sus obras en la abuela, y entre ese estado otro hombre con dinero apareció en su vida, quien le dijo:
si me das un hijo yo te daré una casa. Nelly accedió. Con él consiguió un trabajo que le permitía dar una mejor vida a sus pequeños. Su esposo había conseguido mujeres y se había entregado a los vicios del hombre, pero María Nelly ya tenía su casa, su hija y su trabajo. Ya no lo necesitaba más. En Medellín le esperaba una vida mejor. ¿Cómo es que es tu nombre? Manuela. ¿Tú crees, también me lo he preguntado, pues, que en el cine, que es mi oficio, que hay una sensibilidad como femenina cuando una mujer escribe, que es distinta a si un hombre escribiera como sobre lo mismo, que hay como una sensibilidad femenina en una mujer escritora o en una artista escritora, que si existe la sensibilidad femenina o eso no? Sí, porque uno ya sabe como más o menos cómo reaccionar ante determinada situación, que no es igual a la de un hombre, porque las mujeres somos más sensibles. Sí. O sea, que yo soy menos sensible que la mujer. Pues, no sé, eso es como relativo, no sé. ¿Tú crees que las mujeres son más sensibles que los hombres? Pues sí, es como lo más ¿O natural. más bien una sensibilidad distinta? ¿Qué te parece? Sí, más bien. Pues las mujeres somos como más de llorar y los hombres también son sensibles, pero no tan demostrativos. Yo lloro mucho. ¿Sí? Ah. Muy bien. Sí, porque sí, también a veces uno ve películas y dice, esta película es de una directora definitivamente, hay una sensibilidad como distinta a ciertos temas, a ciertas cosas, que las mujeres sí, ojalá por ejemplo en el cine hubiera más mujeres directoras porque le aportan una mirada distinta a muchas cosas que siempre hemos tratado desde lo masculino. Parece interesante. Gracias. Por último, invitamos a la estudiante de la institución educativa El Bosque a leer su escrito. Bienvenida. Buenas tardes. Esto es una pequeña apreciación sobre la película Los colores de la montaña. Se lo quiero compartir a todos ustedes. Es algo personal, entonces. Los colores de la montaña me ha parecido más que una película, una profunda reflexión que nos pone a pensar en torno a la vida que llevan las personas en el campo. Una reflexión sobre sus sufrimientos, el trabajo tan duro y tan importante que llevan a cabo, la humildad que llena los corazones de sus niños y cómo soportan la humillación y la violencia que los grupos armados generan. Pienso en la forma en que ellos ven la vida, lo que disfrutan de ella, y me pongo en su lugar. Pienso en lo que despreciamos de nuestras familias y en todas las comodidades que exigimos cada vez, cuando hay tantas personas que deben resignarse a lo que tienen y a su difícil situación. Esta película me puso un poco triste. ¿Por qué debemos abandonar nuestra tierra, los cultivos en los que se han trabajado con tanto esfuerzo y tantas otras cosas a las que hay que renunciar para salir desplazados? En verdad, esto me dolió, porque mi familia hace mucho tiempo tuvo que desplazarse por la violencia y por ese motivo la película ha resonado en mí y comprendo a aquellas familias que aún sufren en muchas partes de nuestro territorio. Aunque la película me puso un poco mal, admiro a todas aquellas personas que contribuyeron para construir esta obra, que, a mi parecer, quedó muy bien. Yo pienso que logró su objetivo. ¿Tu familia es desplazada de dónde? Ella se desplazó en el año 2000 de un municipio de acá de Antioquia que se llama San Rafael. ¿Y cuántos se desplazaron? ¿Cuánto era la familia? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos hijos? En realidad se desplazaron pues casi todas las veredas, todos los habitantes de las veredas, ¿cierto? Pero de mi hogar
Mi mamá, mi papá y mi hermanito y yo. Solamente nosotros, ajá. Quería preguntarte si te acuerdas todavía bien de los colores y cuál escena te gustó más de la película. Que me haya gustado más. Cuando el niño rescató el balón, pues él le gustaba tanto el fútbol que se imaginó, pues tuvo tanta astucia para ir a recoger las piedritas y no le importó lo que le pudiera pasar, si dejaba sola a la mamá, si ya, él lo único que pensaba era en rescatar el balón y me gustó mucho eso, la valentía que tuvo en ese momento. Bueno, te voy a hacer una pregunta un poquitico más difícil. ¿Tú crees que la película tiene un final feliz o un final triste? Porque Manuel toda la película quiere recuperar el balón y al final lo recupera. ¿Tú crees que la película tiene un final feliz o un final triste? A mí me parece que triste, pues personalmente, porque para mí sería muy duro vivir sin el papá. Entonces, como el niño le mataron al papá, entonces ya, aunque tenga el balón, nunca será igual. ¿Es como triste y feliz al final o es más triste que feliz? ¿Qué parece? Yo pienso que triste, pues a mi forma de ver triste. No importa que Manuel haya tenido el balón al final, igual le han pasado muchas cosas malas ¿o qué? Para mí sigue siendo triste, pues porque las cosas materiales nunca van a reemplazar el amor del papá. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, Carlos César, en este momento tenemos personas siguiéndonos a través de la vía live stream en vivo. Hay una seguidora que te envía una pregunta. Entonces ella dice, se llama Fernanda. Gracias por compartir con el público de la red. Se nota la motivación en cada participante, escuchar experiencias tan significantes en la escritura y publicación. Su pregunta es, ¿cuántas veces has visto la película Los colores de la montaña? Y otra pregunta, ¿hay escenas que quisieras cambiar? Bueno, ¿cuántas veces? No sé, ya no soy capaz de verla, porque pues como la película fue invitada a tantos festivales y a veces tuve la suerte de que me invitaran a mí, pues yo siempre presentaba la película, me sentaba por acá como en las sillitas de por este ladito, y apenas empezaba me volaba a tomar algo y regresaba ya los últimos 5 minutos para hacer lo que llaman ellos el Q&A, que son pues preguntas y respuestas con el público que querían saber mucho sobre la situación en Colombia. Los niños, por ejemplo, siempre me preguntan una cosa muy extraña, es por la marrana. Siempre me preguntan que si la marrana murió, que qué pasó con la marranita. Pero obviamente la marrana nunca explotó, es más, debemos haber puesto ahí en los créditos finales que a los 6 meses tuvo 14 marranitos. Me preguntan mucho, los niños me preguntan siempre por los animales, mucho, por los conejitos, bueno. Entonces, no, ya pues los conejos están en tratamiento psicológico. Sí. Y entonces ya no la veo tanto. ¿Y qué escena le cambiaría o me gustaría? La película tiene una escena muy bella que no la pusimos en la película, es cuando Manuel con la familia llega a Medellín de noche, es lloviendo, es una escena que le gastamos mucho, la escena más costosa de la película, y ellos bajaban así como por una ladera y la cámara subía y se quedaba con una imagen de la ciudad de noche muy hermosa. Pero finalmente le quitamos ese plano a la película porque era más bonito terminar en el rostro de Manuel, porque lo otro se volvía ya como muy sociológico, era como ya explicar mucho la película, era como, sí, que el fenómeno de los desplazados y eso, mientras que habernos quedado en el rostro de Manuel, pues si toda la película la habíamos visto a través de los ojos de este niño, pues lo más coherente era haber terminado con el rostro de Manuel. Entonces ese final, que no era el final que yo tenía en el guión cuando escribí la película, lo encontramos cuando estábamos haciendo el proceso de edición,
Ustedes saben que una película se divide como en 3 partes, ¿no? Que es preproducción, producción y postproducción. La preproducción es cuando se hace el casting, todo esto que vimos hoy, se escribe el guión, se hacen los ensayos, se escoge el equipo técnico, luego está el rodaje y luego está la postproducción. La postproducción es escoger las tomas buenas y organizarlas para que quede una película. Además se le pone música, además se arregla el sonido para que quede parejito, etcétera, etcétera. Entonces cuando estábamos haciendo ese proceso que se llama editar, que es escoger las tomas buenas, vimos el rostro de este niño ahí, que no era el final de la película, y un amigo con el que yo estaba editando me dijo, así debería terminar la película. Yo nunca me lo imaginé, pues terminar en el rostro de Manuel, pero me parecía muy coherente porque si toda la película se había visto a través de este niño, teníamos que terminar con él, y porque el espectador cuando sale se hace mucho más preguntas que si hubiéramos dejado esa toma tan hermosa que yo tenía para terminar la película, que era ellos llegando a Medellín de noche. Eso lo rodamos por ahí en el barrio La Cruz, y le quitamos esa escena que, como les digo, fue la que más plata nos valió, pero que finalmente no funcionó para, pues como que para el final de los colores. Bueno, Carlos César, por acá proponen que ya que se está hablando de la película, por favor nos cuente algo acerca de lo que no se ve en una producción. Entonces, detrás de cámara, de los colores de la montaña específicamente, detrás de cámara, casting y todas esas cosas pues que son tan esenciales al momento de producir un largometraje. Sí, muchas. Los colores de la montaña, por ejemplo, tiene muchas anécdotas con, por ejemplo, les voy a contar lo del marrano, que como yo no era campesino, yo me fui a Jardín a hacer el casting y todo esto, el marrano. Entonces yo le dije a un campesino cuando estábamos en una finca, le dijo, ¿viste, por qué no me prestas este marrano, esos marranos monos ojiverdes, por qué no me prestas este marrano para hacer unos ensayos con el actor y los niños de la película? Y él me miró todo raro y me dijo, ¿estás loco? Esos marranos no se pueden mover de aquí a aquí porque les da un infarto. Y yo, ¿cómo así, por Dios? Sí, esos son marranos de cochera que no se pueden mover. Entonces yo, ¿cómo va a hacer mi película? Se supone que es un marrano que corre por el campo, que unos niños se le montan encima y lo jalan de las orejas. Entonces me dijeron, la única manera es que te consigas un marrano criollo. ¿Qué? ¿Usted fue el qué? No, ya estoy muy viejito. Entonces tuvimos que ir hasta un pueblo cercano, Río Sucio, a comprar un marrano. Este marrano, que es otro protagonista de la película, tuvimos que ir a comprar esta marrana hasta allá, y pues teníamos mucho riesgo porque la marrana tenía que hacerse muerta. Entonces había que meterle tranquilizantes para que pareciera muerta. Cuando ustedes la ven que la jalan y eso, no está muerta, está dormida. Pero en las películas los animales no se pueden martirizar, porque hay una ley internacional que si saben que nosotros martirizamos un animal en la película le cierran su distribución en muchos países. Y para eso hay que llevar un notario y un médico que certifique que a los animales nunca se les maltrató. Entonces este marrano le echamos tranquilizantes para que pareciera muerto, y le pusimos luego unas vísceras aquí pegadas con el lazo para que pareciera que hubiera explotado, pero no estaba. Dime. No lo pintamos, era así, venía así original. Esos marranos, los marranos monos y esos son marranos de raza, que como los pollos, hay pollitos que ustedes van a hacer en la finca y ven unos pollitos criollos, unas gallinas criollas que son las que comen por ahí gusanitos y cucarachitas y eso. Y están esos otros pollos que son los que uno realmente consume, que son unos galpones enormes que todo el día están comiendo, que son pollos industriales. No son estos pollitos criollos. Mismo este es un marrano criollo. Este marrano, por ejemplo, nomás rodando 2 días perdió casi 14 kilos. Yo no sé cómo no se murió ese marrano, pues. Si se hubiera muerto, no nos hubieran dado el certificado, porque hubieran dicho que fue porque los niños lo martirizaron o algo. Entonces, con los animales hubo muchas anécdotas.
con el perrito, por ejemplo, que aparece ahí, que se llama Rayo. Se supone que Rayo eres que un perro maestrado, y tengo como 100 anécdotas de este perrito. Ese perrito salió el actor más caro del cine colombiano, porque nos hizo perder tiempo rodando la cosa más impresionante. El efecto es muy fácil, mira cómo hicimos la escena de cuando explota. Hicimos el marrano, sí, mira, te explico. Entonces pusimos la cámara fija y les pedimos a los bomberos en jardín que pusieran dinamita en un sitio más o menos que pensábamos. Hicieron la explosión. Luego hablamos con el marrano, la marrana, y le dijimos: tienes que pasar exactamente por donde explotó hace media hora la dinamita que pusieron los bomberos en jardín. Y extrañamente la marrana no se escuchó, porque a la segunda y a la tercera vez pasó exactamente por donde habíamos hecho la explosión. Luego cogimos la marrana, la paramos como en una tabla y le hicimos una toma en primer plano. Entonces ahí están las 3 tomas que se necesitan para hacer un efecto especial. Mira, ponemos la toma de la explosión, la fundimos, o sea, la ponemos encima con el marrano, y cuando explota, el marranito que le hicimos la toma especial por computador lo vamos animando así para que salga como si es la bomba la que lo hubiera sacado del cuadro. Es un efecto especial. Pero sin la marrana. Primero explotó y la explosión, luego la marrana pasó por... La explosión sí. Sí. Pero todo es visual, no pasó en la realidad. No fue que sembramos un campo de minas y poníamos a marrano a pasar hasta que le explotara. No, eso no lo hubiéramos podido haber hecho. Sí. Claro. Sí. Ay, amor, vea, yo no le había querido contar, pero ya que el niño está pidiendo el balón y eso, anoche se me voló sin hacer un destino que lo puse a hacer. ¿Cómo así? Yo no sé qué vamos a hacer entonces. Papi, es que yo tenía un torneo, un compromiso con el torneo de la esquina de los torneos de la policía. Quiero mucho pensando porque fue la primera vez que ensayé a Manuel como para hacer el papel. Esta es la primera vez que yo lo puse a ensayar de verdad. Si a usted le pasa algo, dígame, yo dónde me meto con su papá. Está más chiquito que cuando robamos la película. Mis amiguitos no saben para dónde nos llevaron, nos robaron, o se accidentó o algo. ¿Qué nos va a decir, ah? Esto es lo que llaman casi que un casting, es más que un casting. Yo no lo dejo, no se va, no se puede ir. Porque no se puede escapar así. Oiga, ¿se acuerda la otra vez? Cuando estaba pequeño que se ve por la jugar y lo porría. Usted se queda aquí, yo me voy con el niño y lo acompaño. No somos capaces de trabajar lo que tenemos. Yo le quiero contar, le cuento la historia de la escopeta, el cuento de Caperucita. Por ejemplo, esta chica era una opcionada que yo tenía para mamá del niño. Los que se acuerdan de la película, yo finalmente cambié la mamá. Pero aquí es como una prueba para la mamá del niño. Y lo del lobo ya. ¿Qué hacer con usted? Sí, mami. Acuéstese pues ahí recostadito. Pero sí se la cuento. Sí, yo le cuento la historia. Están en las fotos, mamá.
Acuérdese lo que La hablamos. historia de la escopeta es muy bonita. Ay, entonces si se la sabe, ¿para qué la voy a contar? No, o sea, yo se la voy a contar a usted. Ah, ¿usted me la va a contar a mí? Ah, bueno. Otra vez. Cuénteme, pues, a ver. Mire, se ocurre que un día un señor que era del campo, mami, estaba muy cansado y se encontró eso. Lo habían botado. Hijo. Manuel. Hijo. Manuel. ¿Qué? Ya es hora de levantarse para No, esta papá, historia. eso. ¿Ah? Una reunión. No. Unos grados de alguien, algo. Eso no es. Vamos a ver si Usted sabe, mi hijo, esa este gente... también lo tenía como actor Yo no quiero ni hablar. Como que no quiero ni hablar. Este era el ¿Quiénes actor. son mismos ustedes? ¿Qué cosita con ustedes? Pero usted no le ha pedido permiso a mi mamá. Ay, mala, sigamos a ver. ¿Qué cosita? ¿Dónde va? A jugar. Le voy a decir a mi mamá. Dígale lo que le dé la gana. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué le pasó? No, es que me castigaron en la escuela, yo soy muy aburrido. ¿Y por qué? Porque no me dejan jugar, me quitaron el balón, no me dejan jugar. Su papá lo regañó, me pegaron. Pero también lo regañé. Claro. ¿Y hasta cuánto lo castigaron? Me castigaron 2 meses. ¿Y por qué lo castigaron? Porque a mí me castigaron de la escuela, que porque no hice una tarea, me salí sin permiso para ir al baño y me quedé mucho rato. Entonces me pusieron una nota de mandar a llamar a mi mamá, entonces bueno, eso pasó. ¿Y por qué no hizo la tarea? Porque yo me había salido sin permiso a jugar con unos amigos que estaban en física, como a mí me dejan jugar. Esta era la opción que tenía yo de... Cambié 2 actores naturales que tenía la película, que era el papá de Manuel, que lo vieron ahí hablar, porque hablaba muy raro, era un campesino de verdad. Y esta profesora también no me gustaba mucho como hablaba. Entonces cambié eso por los únicos 2 actores que son de la película, que es Hernán Méndez, que es el papá del niño, y la profe, que es Natalia. Pero yo tenía como primera opción en un momento dado esta chica, que es profesora de verdad en la vida real. Hola, ¿cómo están? Bien. Niño, ¿para dónde va? Ay, es que yo busco una escuela que se llama La Pradera. Sí, ¿usted está ahí? Ay, pero es que estoy como cansada de todas esas maletas y venir en viaje como la ¿Desde dónde viene? Desde Medellín. ¿De Medellín? Sí. ¿Usted está en la escuelita? Sí. Ay, ¿usted cómo se llama? Manuel. Ay, Manuel, qué nombre tan bonito. Yo me llamo Alejandra y voy a ser la profesora de la escuela La Pradera. Todos los grados, porque hay nada más. ¿Cuántas profes tenías? ¿Cuántas? Ninguna, porque todas se retiraron. Es que habían muy poquitas cuando estábamos en clases. Habían muy poquitas. Sí. Por ejemplo, una cuando terminaba su clase iba a enseñar por la tarde. Ah, Yo tenía, o sea, había muy poquitas profesoras. Ah, yo pensaba que solamente había una. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Bien, ¿usted es doña Luisa? Sí, mucho que la gusto. profesora. Sí, yo soy Alejandra, la nueva profesora. Ah, qué rico, estábamos esperando la que llegara por acá. Ay, muchas Bien, gracias, pueda acabo de llegar. Bien, Sí. pueda siga si quiere. Cuénteme, ¿dónde
Entonces, yo voy a dormir acá. Ah, sí, yo voy a acá dormir ya tengo acá. organizado. ¿Le comunicaron? Sí, claro, Sí, todo. señora, Sí, ¿y usted me puede enseñar cuál va a ser mi cuarto? Ve acá. Sencillito, pero con muchísimo gusto. Y lo que necesite estamos para servirle. Ah, doña Luisa, Yo muchas siempre gracias. permanezco acá. Ahí miramos a ver cómo nos vamos organizando. ¿Usted vive con su esposo acá? También ocupa entonces hay otra habitación. Pero cuénteme usted qué sabe, qué le contaron, qué escuchó, quién le dijo. Solamente me dijeron que le dijera a usted que se fuera a la escuela, que no querían tener profesor acá en la escuela ni nada. ¿Pero por qué no? No me dieron más razón, yo les pregunté por qué y me dicen Pero les pregunto a quiénes. A ellos, porque ¿Pero uno de quién? ellos... No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí les voy a contar. Que si el tema de la película era la amistad, pues que tenían que volver los amigos, porque Pocaluz es un niño desplazado de Granada, Julián es vive en Jardín, y Manuel es un niño, no digamos que desplazado, pero sí tuvo una cosa aquí que tuvo que venirse de Sonsón. Entonces ellos no se conocían, y yo me los llevé para Jardín, a Pocaluz, la hermanita y Manuel, y los hice amigos en Jardín. Entonces a medida que íbamos un poco medio jugando, íbamos ensayando el guión, así como lo ven ustedes acá. Yo les decía, bueno, vamos a hacer una puesta en escena, Manuel, en que tú vas a buscar a Pocaluz para ir a jugar fútbol. Y así poco a poco, improvisando, fuimos montando toda la película durante casi 8 meses que duró, como todos los ensayos y la preproducción. Uno parece aquí que no estuvieran actuando, pero realmente esos niños están cogiendo ahí una naturalidad, una improvisación que uno no pues como... Están realmente empezando a ser personajes, ¿cierto? Bueno, ya nos queda poco tiempo, entonces vamos a hacer la última pregunta y vamos pues cerrando con el conversatorio. La pregunta es, ¿cómo logró que estos personajes, siendo actores naturales, lograran actuar de la manera en la que lo hicieron? Pues, ¿cuál fue la estrategia? Exacto, sí. Entonces, sigo contando un poco lo que está diciendo. Después de que nosotros escogimos a estos niños, hicimos un casting grandísimo. Por ejemplo, para Mauricio nosotros visitamos 22 escuelas populares del deporte del INDER, porque yo quería que el niño fuera futbolista de verdad. Y para Pocaluz, mejor dicho, me recorrí no sé cuántos municipios del oriente antioqueño. Finalmente lo encontramos aquí en una escuelita en Manrique. Y para Julián hicimos un casting muy grande en Jardín, de escuelas veredales y escuelas del municipio. Y luego empecé este proceso con ellos. Los productores al principio no estaban muy contentos porque yo me llevaba a Pocaluz y a Mauricio, pero Mauricio tiene una hermanita, entonces había que llevar a la hermanita con la mamá y el otro hermanito. Pocaluz tiene un hermanito chiquito y había que llevar a Lisa, entonces se convertía eso en un paseo como de 7 personas cada fin de semana. Y a todos había que pagarles de todo, pues transporte, alojamiento y eso. Entonces la producción estaba un poco molesta porque estábamos gastando mucho dinero en eso, pero pienso que eso finalmente se nota mucho en la película, que estos niños de verdad sí son amigos, ¿cierto? Yo nunca les pasé el guión, por ejemplo, a estos niños, ellos nunca supieron bien de qué iba la película, solo cuando fuimos a Cartagena y mostramos allá la película en el estreno, la película inauguró el Festival de Cine de Cartagena, ellos se dieron cuenta por primera vez de qué iba la película. Y si les hubiera pasado el guión, pues eso creo que les hubiera quitado mucha naturalidad, porque los padres seguro por la noche les leían el guión, o porque su hijo quedara bien los ponía a aprender los textos, y para un actor natural es muy complicado aprenderse los textos. O sea, si uno va a hacer una película con actores como ustedes, actores que no tienen experiencia, pues lo mejor es empezar a improvisar las situaciones dramáticas, y ya cuando están medio montadas uno le dice, bueno, pero de aquí esto y esto, como unas palabritas para que la escena no se pierda del todo. Y así fue como montamos Los colores de la montaña, ¿cierto? Casi que jugando, pues aquí ustedes ven eso y no parece que estuviéramos ensayando, pero realmente estamos ensayando la película y la están haciendo con sus palabras, como ellos hablan, ¿cierto? Nunca aprendiendo los textos, jamás
pongo a aprender un actor natural un texto, porque eso sería, quedaría eso como recitado, como pues como que si no fueran palabras de ellos. ¿Y por qué te parece que las películas colombianas tienen mala fama? ¿A ti te gustan las películas colombianas o no? Por ejemplo, ¿qué más has visto de cine colombiano? El Paseo, ¿qué más? Infraganti. Son películas más comerciales, digámoslo así, ¿cierto? Ah, La Estrategia del Caracol, que ya es un poquito viejita, ¿cierto? Muy buena. Por ejemplo, el año pasado presentaron dos películas muy lindas colombianas, La Sirga, casi nadie se la vio. La Playa, tampoco se la vieron, ¿cierto? Hay que intentar ver un poquitico de cine colombiano, ¿cierto? No es tan maluco, es más la fama. Por ejemplo, los cortos colombianos que presentan en los teatros nos han hecho también muy mala fama el cine colombiano, porque son cortos a veces muy malos. Entonces la gente cree que el cine colombiano es como esos cortos, ¿cierto? Pero el cine colombiano, como les digo, es diverso, tiene drama, tiene comedia. Esa puede ser una buena invitación para cerrar esta charla, que se acerquen al cine colombiano, que ahí están ustedes, uno se ve reflejado ahí en la pantalla. Miren, esa persona que está hablando ahí se parece a mi tía, parece igualita a mi tía, que se parece a un tío mío. Entonces es uno mismo el que se ve reflejado en la pantalla, no es un gringo mono saltando en una moto, ¿cierto? Sino que es la realidad de uno, lo que está cerca, con lo que se puede identificar. Bueno, queremos agradecerle a Carlos César su presencia entre nosotros y su generosidad con nuestros niños y jóvenes. Hoy conocimos más sobre su vida y descubrimos nuevas posibilidades de escritura narrativa. A ustedes, estudiantes y profesores, les agradecemos su compañía y los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Red de Escritores Ciudad de Medellín, y en Twitter, Red de Escritores, @Red de Escritores.